Buenas noches, ¿me confirman el audio, por favor? Hoy, 20 de noviembre de 2018, módulo trabajo de grado 2. Iniciamos nuestra sesión online. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, ya me confirman entonces el audio. Fuerte y claro, dice Jorge Padrón, muy bien. Manuel dice que se escucha, muy bien. Bueno, qué bueno que tengamos este retorno. Recordemos que el día de hoy cierra la actividad número 5, correspondiente a lo que tiene que ver con conclusiones, limitaciones, recomendaciones. A permitirme en primera medida cumplir el objetivo de la clase, revisar el cronograma, donde verificamos este proceso. Es entre los objetivos de la clase, revisión del cierre de actividad a través del cronograma, notas y participación, y por supuesto la apertura, puesta en escena de uno de sus proyectos. ¿Hay alguien que quiere hacer alguna modificación al orden del día? ¿Alguna propuesta diferente? Bueno, entonces revisemos un momentito el cronograma. El día de hoy, 20, acá la actividad número 5, esta segunda parte del cronograma. La actividad número 5, correspondiente a conclusiones, recomendaciones y limitaciones, tiene que estar terminada el día de hoy. Tengo unos aportes por calificar el día de hoy. Tengo, a ver, aportes de Ángela Milena, Manuel Sánchez. Han hecho aportes el día de hoy. Mara Anis y Francia. Bueno, tenemos unos aportes que fueron enviados ayer bien tarde y hoy el transcurso del día, que con gusto revisaremos. Yo creo que esta actividad es muy sencilla, muy simple. Simplemente es verificar las conclusiones, verificar las limitaciones que tenemos en nuestros proyectos, referente a disponibilidad de las salas, horarios, y posibilidad de entrevistar a algunos de los líderes del proceso. Pero básicamente ha sido una actividad más bien sencilla de realizar. ¿Qué continuamos a partir de mañana? Hasta el 11 de diciembre. Mónica Olvas dice, profesor, yo envío más tarde, le comunico que aún no tengo las conclusiones finales de mi trabajo. Ok, Mónica. Bueno, lo importante es que, por favor, envíen proyectos, envíen borradores, envíen adelantos. Estas últimas semanas, lo que es este último par de semanas, del 21 de noviembre al 4 y del 5 de diciembre al 11 de diciembre, notarán que lo que tenemos acá son básicamente aspectos de forma. Tenemos el resumen, la introducción y aspectos de forma como la carátula, contraportada, página de aceptación, página dedicatoria, página de agradecimientos, el resumen o el abstract, adecuación de la tabla de contenido, las listas especiales y el glosario. Algunos todavía tienen algunas dificultades, los tipos de letras, los... Y ya finalmente las correcciones finales para la entrega del documento, el paper de investigación y la diapositiva, ¿vale? Que es la entrega final. Entonces, estas 2 semanas nos van a permitir devolvernos, pulir lo que haga falta pulir, ¿cierto? Por ejemplo, hay una estudiante, no sé, no recuerdo en este momento que está conectada, hay un estudiante que me manifestaba, profe, yo tengo un enfoque hacia los profes, no hacia los estudiantes. Es necesario que yo coloque el ICFES. Claro que sí, el ICFES nos sirve no solamente como una evaluación desde el punto de vista de los estudiantes, sino propiamente el resultado de las prácticas didácticas y pedagógicas de los docentes. Por eso es muy importante situar la categorización también de la institución educativa. Eso nos permite tener un marco de referencia sobre el desempeño de los docentes.
Otro aspecto importante en algunos de los sus trabajos de ustedes es el tema de la otredad, ¿cierto? Hoy en día, los doctorados de la red universitaria de doctorados en educación, RUDE, está hablando de un término bastante relevante y bueno, que se han inventado. Es el tema de la craneología. La craneología, digamos, se la están tomando como tema los directores del doctorado, los postdoctores del RUDE, de la red universitaria de doctorados en educación aquí en Colombia, que es la red de universidades públicas. Bueno, prácticamente todas las universidades están allí. Está la del Atlántico, está la de Tunja, está la Pedagógica Tecnológica de Tunja, está la de Tolima, la del Quindío, la de Tecnológica Pereira, la de Caldas, la de Antioquia, la del Cauca. Bueno, prácticamente todas, bueno, a excepción de la Amazonas, pero prácticamente todas están involucradas en el proceso. Y están hablando mucho del tema, cambiando el concepto de inclusión. Muchas veces tenemos el tema de la política de inclusión, el índice de inclusión. Y desde el punto de vista de análisis pedagógico, no se está viendo el tema de inclusión, sino el tema de otredad. ¿Por qué? Porque el tema de inclusión, hablar de inclusión ya estamos hablando de exclusión. En cambio, cuando hablamos de otredad, es el reconocimiento del otro, con todas sus diferencias, por supuesto. No solamente que tenga una discapacidad motriz, una discapacidad cognitiva, que sea LGBT, simplemente otro, que tiene otros sueños, otras emociones, otra forma de interpretar el mundo. Y es muy bonito lo que está haciendo Rude, porque nos pone en contexto con también, ¿cierto? Con las inteligencias múltiples de Gardner. Porque al reconocer que existe otro, en ese concepto de otredad, que tiene una historia, ¿cierto? Tiene una historia biológica, una historia familiar, una historia social, una historia personal, unas emociones propias, también tiene ese proceso de otredad, de reconocimiento y de respeto del otro en sus aspiraciones, pues también tiene unas formas diferentes de concebir la vida a través de sus sentidos. Y allí es donde entra las inteligencias múltiples y el reconocimiento también de los estilos de aprendizaje. Es importante que podamos involucrar estos conceptos que son de última, digamos, moda, por qué no decirlo, en el tema de doctorados en educación, también en algunos aspectos abordados desde la bioética, y que ustedes puedan presentar una tesis de maestría con estos conceptos que son conceptos pues de última moda en el tema doctoral en educación. Entonces me encantaría que todos ustedes, sean los que tengan trabajos mmm, referentes al área de inclusión, sea por LGBT, sea por afro, indígena, eh, discapacidad motriz o cognitiva, o también los que tienen que ver con trabajos referentes a trabajos en lectura, por ejemplo, también estilos de aprendizaje, referentes a motricidad, por ejemplo, el tema de educación física, el tema de tecnología, el tema de matemáticas, en todo se puede trabajar. Me gustaría mucho que escucharan esta respetuosa recomendación y que incluyeran esto que acabo de comentar. Yo a ustedes con anterioridad ya les compartí alguna bibliografía sobre el tema. Sin embargo, voy a retomar esa bibliografía y se las voy a compartir nuevamente. Existe mucha bibliografía gratis sobre el tema. Es importante que lo abordemos porque es una temática que está vigente, está muy vigente. Yo sé que les va a llamar la atención mucho a sus evaluadores que ustedes estén con temas de punta, con temas de actualidad. Bueno, por acá dice, uy, alguien está gritando por aquí. ¿Quién está gritando? Por acá dice, por acá dice Francia. Francia, recuerda que en la etiqueta, cuando escribes en mayúsculas, que estás gritando, ¿vale? Dice, profesor, le estoy enviando nuevamente el trabajo de grado 2 del punto 5 porque le anexamos evidencias de las actividades realizadas por los niños de grado tercero. Ya lo estoy subiendo. Ah, bueno, muy bien. El enviado por la profe Mara no tiene las evidencias en las unidades didácticas. Por favor, revisar los enviados ahora. Ok, entonces hago caso omiso de lo que de Mara. Y reviso entonces conforme a lo que me envía Francia en este momento. Los resultados salen hoy. Enviaron las individuales. Y en cuanto a las pruebas ciclos 2018. Bueno,
Yo no sé cómo sea la situación, pero nosotros hace rato hicimos esos cálculos. Pues sí, no esperamos al ICFES a que nos generaran los resultados, sino comenzamos a hacer los cálculos y nos apoyamos en Milton Ochoa, en el Merpardo, en estas organizaciones de tres editores también, y generamos la actualización de esos rankings y esos números de posición de los estudiantes y de la institución educativa. Pero sí, tiene razón, hasta hoy salen los resultados institucionales. Por acá dice Mónica, profe, me sirve mucho estos aportes, incluso en mi trabajo, gracias, con gusto. Entonces dice ese señor, y por acá dirá Giselle dice, profesor, aún no me han salido los resultados oficiales. Bueno, es importante, miren, cuando yo les dije al principio del proyecto, les dije que tuvieran articulación con sus coordinadores y con su rector, es precisamente porque ellos manejan una información que en algunas ocasiones los directivos no suelen comunicar muy rápido, no suelen comunicar de una forma muy ágil a sus colegas docentes. Por eso es muy importante que ustedes tengan todos los datos, que ustedes tengan, por ejemplo, el mapa de procesos de su colegio, que lo tengan claro. Bueno, no por el proyecto específicamente, pero sí por lo menos que ustedes sepan cuáles son las gestiones que tiene su institución educativa. Si bien la guía 34, bueno, las guías del Ministerio de Educación establecen unos procesos y unas gestiones y la GEPMIL también, es importante que ustedes las conozcan, ¿vale? Todos los docentes, aunque no quieran nunca llegar a ser coordinadores o rectores o directores rurales, es importante conocer su institución educativa y cómo se maneja, ¿vale? Por acá dicen, no puedo subir mi trabajo, Luz Adriana. Ah, bueno, eso es porque no le he habilitado. Espera un momentico, yo le habilito a todos. Voy a habilitarlos a todos en este momento como moderadores para que puedan subir su trabajo. Qué pena, no lo había hecho. En este momento los estoy convirtiendo en moderadores. Lo tendrán al lado derecho, que ya aparecen como moderadores. Es decir, ya en este momento ustedes podrían perfectamente subir documentos que quieran sustentar. Se les van a habilitar unas opciones. Bueno, dirá Giselle y Luz Adriana han retirado la sesión. Voy a compartir pantalla, toda la pantalla, para que ustedes vean entonces esta situación. Dice Francia, dice, profe, tuvimos en cuenta el informe enviado por la Secretaría de Educación Departamental del Cesar. Claro que sí, de hecho, antes de que saliera el ranking de los ICFES, muchas instituciones educativas, muchos entes territoriales certificados, ya hicieron sus rankings, hicieron los cálculos y ya inclusive empezaron a repartir premios, te cuento. A nosotros nos invitaron a almorzar, ya nos dieron resolución y todo, antes de que salieran los rankings del ICFES. Bueno, por acá dice Luisana Tamiranda, profe, buenas noches, una pregunta, ¿me recuerda el espaciado? 1.5, 1.5, bueno. Tenemos entonces aquí al lado derecho, Mira Giselle y Luz Adriana, se han retirado. Todos están como moderadores, entonces, por favor, con mucho gusto. Los que estén interesados, fíjense acá en la parte inferior, tercer botón, y de aquí de arriba para abajo, tercer botón, ¿vale? Cargan sus archivos aquí de esta manera, preferiblemente PDF, y le dan a abrir. Listo. Y aquí le dan cargar. Mientras voy a subir las notas entonces por participación. Bueno, ah, qué raro, aparece Giselle por acá abajo como retirada y acá arriba como conectada. Luz Adriana sí está desconectada. Pero vamos a recibir las noticias por participación. Tenemos entonces, esta es la actualizada al día de ayer. De ayer en la tarde, o sea que se enviaron algún documento después de la fecha que yo publiqué esto. De pronto no está actualizado. Bueno, entonces empecemos a subir la noticia por participación. Adira, Giselle, 18 sesiones online, muy bien. Elvis y el compañero Pájaro también están conectados. 16 sesiones, 15 sesiones, muy bien. Francia y Mara, muy pilosos también. Voy a hacerle caso al aporte de Francia y voy a hacer caso omiso al de Mara, de acuerdo a lo que me comenta Francia.
veo que hay una inconsistencia respecto a los resultados. Las niñas Ingrid, las dos están conectadas, qué bueno, muy bien. 16 participaciones para una y la otra ha participado también 16, bueno. Por Iván Quintero, que está trabajando solito. Iván Quintero tiene que estar aquí sustentando. Tiene noticas bajitas, don Iván. Recuerde que estos son los espacios para que usted mejore esas noticas. Ana Luisa Altamiranda. Altamiranda que está trabajando con Karen, pero Karen rara vez la vemos conectada. Pero que usted le comente todo. ¿Cierto? Luisa. Tiene muy buenas notas Ana Luisa también. Manuel Javier Sánchez. Manuel Javier que está trabajando solito y le ha ido muy bien. A ver, ya le subí la nota. Mónica Huelvas. Raspando Mónica, pero ánimo que se puede. Y Ángela viene con González. González, no la veo. González Vanegas, Ángela Milena. También muy buen trabajo, Ángela Milena. De sesiones online de 17, de 16, de 18 es que tenemos. 18 sesiones online en las que hemos participado. Bueno, vamos a ver cómo van esas participaciones. Vamos a ver. Dice por acá. En el caso de que no esté categorizado, bueno, deben tener algún tipo de ranking, algún tipo de categoría, bueno, o por lo menos el resultado del IFES, el índice sintético de calidad educativa, ¿vale? Pero algo que nos permita reconocer el contexto del colegio, por lo menos un análisis de una empresa privada, puede ser de una empresa de prehijas, ¿vale? Bueno, ¿quién se anima entonces a participar con su proyecto? ¿Quién se anima? Por aquí he visto arribita alguien que se ha animado. Luz Adriana Arias. Luz Adriana quiere sustentar, pero se retiró. Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los que necesitan urgentemente sustentar, compañeros. Jorge Iván Quintero, ¿está presente? Jorge Iván tiene micrófono. ¿Usted quiere sustentar el sábado o el próximo martes? Hoy no puede. En este momento está en clase con muchachos de ingeniería de segundo semestre. Terminan hoy, por eso el próximo martes podría. Ok, Jorge Iván, tranquilo. Bueno, recuerde por favor revisar el tema desde, no desde la parte técnica, sino desde la parte pedagógica, ¿vale? El tema de cultura, el tema de tesis es sobre cambio cultural. Bueno, vamos a revisar entonces quién más necesita urgentemente. Luz Adriana, salió desafortunadamente, necesito urgentemente mejorar notas. Javier Sánchez, ¿quiere mejorar esa notica? Birna Lichi, conectada. Mónica del Carmen, ¿presente? Sí. Mónica del Carmen, Huelvas Parra, ¿quiere participar con su proyecto? ¿Tiene micrófono, Mónica? Mónica parece que no tiene micrófono. Bueno, otras personas que necesitan con vehemencia este espacio es Yuslady Solano. Recuerden también que yo les estoy dando una notica de sustentación. Ojo con esto, desde el primer día de clase yo advertí, si no hay sustentación, no hay aval, porque no sé qué es lo que van a presentar, no sé qué tal lo van a usar, no sé si están nerviosos. Recuerden que este espacio es para que ustedes ensayen, para que se equivoquen, pero participen todos, por favor, ¿vale? Si no me participan, desafortunadamente no tengo las herramientas suficientes como para dar un aval. Entonces, por favor, ¿quiénes faltan para la presentación del proyecto? Faltan las niñas Ingrid. Tengo nota de las niñas Ingrid, aunque tiene trabajos sobresalientes. Luz Lady está pendiente de sustentación. Ana Luisa, que tiene buenos trabajos, y Karen, no ha sustentado tampoco.
Bernardo Beltrán, que tiene muy buen trabajo, no ha sustentado. Y Mónica Volvas tampoco ha sustentado. Y Luz Adriana sustentó, pero con dificultades. Yo hice un par de preguntas de ese día y quedó pendiente. Entonces, por favor, las niñas Ingrid, que tienen un muy buen trabajo, les gustaría, por favor, subir el documento y compartirlo. ¿Tiene micrófono alguna de las dos niñas Ingrid? Ingrid Vázquez. Ok. Mónica dice que el sábado. Bueno, el sábado vamos a tener sesión online, no hay ningún inconveniente. Tuve una actualización del seminario del doctorado, pero ya estamos en el proceso. Bueno, vamos a buscar entonces el aporte de las niñas Ingrid y los vamos entonces a subir aquí a la plataforma. ¿Listo? Por favor, me confirman Ingrid Esperanza o Ingrid Yuriana. ¿Cuál fue la última que subió el aporte? El último aporte. Ingrid Yuriana. Bueno, o yo escribo mucho o no me escriben hace rato. El último aporte lo tengo acá el 5 de noviembre. ¿Ese es el último documento? Ingrid. Ingrid. Vale, intentemos entonces pues. Vamos a intentarlo entonces con ese documento del 5 de noviembre. Tengo aquí entrega 4. ¿Es el último documento? En PDF, por favor. PDF, ¿vale? Notas que lleva indicadas, ¿a qué se refiere con notas indicadas? No me deja subir el trabajo. Luz Adriana Arias. Luz Adriana, siga los siguientes pasos. Usted tiene su documento acá en PDF. Vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, con Ingrid. ¿Listo? Si tiene su documento en PDF, ¿cierto? Usted le da clic derecho, guardar como. Y usted lo guarda, digamos, en su escritorio. Documento PDF. ¿Listo? Una vez lo tiene abierto, el documento se dirige a esta ventana que estamos aquí compartiendo. La parte inferior, aquí está este botón, 1, 2 y 3. El tercer botón dice compartir contenido. Le da clic allí. Luego cuenta 1, 2 y 3. El tercer botón se llama compartir archivos. Allí hay una opción que dice agregar archivos, arrastrar archivos y más. PowerPoint PDF, preferiblemente PDF. Listo. Busca su documento, donde lo guardó, en este caso yo lo guardé en el escritorio. Le da doble clic a abrir y él comienza a cargar acá lentamente, poco a poco. Va cargando, como es un documento de 184 páginas, en el caso de Ingrid Acosta e Ingrid Vázquez. Entonces se va a tomar unos minuticos, unos segunditos más bien. ¿Vale? Cuando llegue al 100%, va a mostrar un mensaje que dice convirtiendo. Eso, que dice convirtiendo. Tarda unos minuticos y pasa de este estado cargando acá al estado archivos. Y cuando esté en el estado archivos, le podemos dar clic en compartir. Recuerden que todos ustedes tienen el rol de moderadores, es decir, ustedes en cualquier momento pueden cargar esos documentos. ¿Ya está cargando? Ok. Pueden cargar esos documentos y darle compartir ahora. Cuando le damos compartir ahora, inmediatamente desaparece la pantalla completa y el documento queda en el foco principal de la aplicación. Acá. Muy bien, ahí está cargando. Noten que tiene 184 páginas. Mientras esto carga, bueno, ya cargó. Vamos a darle compartir ahora. Y aquí aparecen las ventanitas, página 1, página 2, usted le da clic y ya aparece la pizarra principal. Bueno, hay una situación que es muy importante y que yo les compartí hace 8 días y es el PowerPoint, el documento en PowerPoint. ¿Se acuerdan del documento de la presentación? De la sustentación, el documento de plantilla del anexo 8. Es importante, por favor, ese documento también lo sustenten, ¿ok? Las últimas sesiones que tenemos nosotros de clase, que son el día
11 de diciembre, el día 4 de diciembre y el día 27 de noviembre, vamos a trabajar sustentaciones, pero ya con diapositivas, ¿listo? Esas 3 sesiones, la del 27 de noviembre, el 4 de diciembre y el 11, las vamos a trabajar exclusivamente con PowerPoint, con la plantilla que les compartí, ¿vale? Para que por favor vamos tomando tiempos. La plantilla es la que tenemos aquí en la pantalla, la que dice título proyecto, que son 11 diapositivas, ¿listo? Esta es la plantilla que vamos a trabajar a partir de nuestro próximo encuentro. Bueno, Ingrid, te escucho. Voy a compartir Buenas, entonces tu documento. profe, ¿me escuchan? Fuerte y claro. Bueno, entonces buenas noches, profesor y compañeros. Nuestro proyecto se denomina Desarrollo de Competencias Científicas, una estrategia enfocada en la técnica de aprendizaje de trabajo basado en problemas para estudiantes entre edades de 10 y 12 años a través de la plataforma GIG Sistemas en el Colegio Gran Colombiano. Es un colegio distrital de la ciudad de Bogotá. En este proceso estamos adelantando el trabajo. La profe Ingrid Yurana Vázquez Semánate de la ciudad de Cúcuta e Ingrid Esperanza Acosta Rubio de la ciudad de Bogotá. Entonces vamos a revisar un poquito el contexto institucional para comprender en qué entorno estamos trabajando. Entonces, nosotros como institución educativa distrital tenemos un modelo pedagógico que se denomina aprendizaje basado en problemas. Sí, este es el modelo que generalmente se espera que todos los docentes trabajemos. Sin embargo, pues no hay una inducción al proceso y más el conocimiento se va construyendo a partir de la implementación en el aula. Y ese modelo de aprendizaje basado en problemas lleva una ruta, ¿sí? Una ruta de aprendizaje. Por lo tanto, a los docentes bimestre a bimestre nos solicitan que diseñemos una guía, que es la guía ABP, ¿sí? La guía del modelo de aprendizaje en problemas, pero está basada en una ruta de aprendizaje que es la ruta Pensar, y bajo esa ruta Pensar nos dicen diseñe profesor una guía donde debemos plantear la etapa de planteamiento del problema, explicitación de saberes, negociación colaborativa, solución y socialización, autoevaluación y resolución a nuevos problemas, ¿sí? Es lo que nos pide el colegio. En el colegio de entrada nos dice o nuestro modelo pedagógico es aprendizaje basado en problemas, y la ruta de aprendizaje es la ruta Pensar. Sin embargo, pues nunca se presenta una inducción, los docentes carecemos del dominio, ¿sí? De muchas estrategias, ¿sí? De muchos elementos para poder implementar como tal la herramienta. Por lo tanto, pues nos vamos construyendo en ese día a día, eh, ¿sí? Nuestra planeación para empezar a generar herramientas eficientes para los estudiantes. Entonces, este proceso surge desde el área de ciencias naturales, en esa preocupación cómo fortalecemos las competencias científicas del estudiante, empleando la ruta de aprendizaje Pensar en el marco del modelo pedagógico de aprendizaje basado en problemas, pero utilizando las TICs, ¿sí? Entonces sucede que nuestra institución goza de una plataforma que se denomina GIG Sistemas, es una plataforma privada, si ellos pagan cierto dinero anual para el mantenimiento y sostenimiento de la plataforma. Entonces uno busca aquí en Google GIG Sistemas y encuentra una plataforma que sirve como mediadora entre el estudiante y en la institución. Sin embargo, es una plataforma un poco rígida, pues tiene grandes utilidades, pero también presenta alguna rigidez y le presenta al padre de familia, por ejemplo, circulares, notificaciones, y cada uno de los maestros tenemos dentro de la plataforma un usuario y una contraseña donde al estudiante le podemos subir la actividad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, desde el área de ciencias naturales, yo puedo subirle una actividad, le digo al estudiante, esta subida, esta es tu actividad, le puedo relacionar un link, le puedo poner una guía en PDF, por supuesto, pero hasta ahí llega la actividad a nivel de tareas de la plataforma. Sí, me deja subir un promedio de 200 palabras y se acabó, ¿cierto? Entonces es una necesidad
Hay una herramienta muy útil que nos hace un colegio diferenciado a nivel local, donde pocos colegios tienen una plataforma institucional con esas utilidades, pero también es una plataforma un poco rígida, ¿cierto? Entonces, nace la propuesta, cómo vinculamos el modelo pedagógico, la ruta a pensar, el desarrollo de competencias científicas eh, y las tecnologías, sí, las diferentes estrategias para que todo se articule de manera eficiente. Entonces, ese es como el esquema de herramientas que tenemos los docentes, pero no solo herramientas, sino también responsabilidades, porque también se nos evalúa, digamos, en esa evaluación que nos hacen a fin de año. Al docente también se le evalúa cuántas tareas al año subió, cuántas actividades subió, cuántas recuperaciones subió a la plataforma, pero tampoco es que el docente pueda subir cualquier cosa por subirla, sino que debe ser revisada, que cumpla con una estructura, que cumpla con un esquema. Entonces, es un colegio de tipo distrital, sin embargo, la rigurosidad que manejan pareciera un colegio privado, en la medida que los docentes todo el tiempo estamos interactuando con la plataforma, y eso permite que el estudiante tenga una mirada distinta hacia las tecnologías, ¿cierto? Entonces, sin embargo, a veces nos preguntamos qué tan pertinente es que exista esta plataforma cuando los padres de familia no están o no tienen procesos de alfabetización para hacer un uso eficiente de la plataforma. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos papitos que son profesionales y familias que están muy bien alfabetizadas a nivel de la tecnología y su uso es óptimo de la plataforma. Pero también tenemos padres de familia que no gozan con una básica primaria, que no tienen conectividad, que no tienen un celular que se conecte a la red, que no tienen manera, si no tienen las herramientas, pero tampoco el conocimiento. Y en la institución no se tienen en cuenta esas variables, simplemente se le dice al padre de familia, son los criterios de la institución, usted debe utilizar la plataforma, es obligación suya y de su hijo revisarla todos los días. Sin embargo, no se tiene en cuenta que no todos los padres de familia tienen el dominio de la tecnología, mucho menos los niños, y por lo tanto tampoco hábitos para el buen uso de la misma, ¿cierto? Entonces, pues ahí tenemos un contexto, no sé, profe, yo quería hacer una pregunta, es que yo estoy hablando, sin embargo, yo veo la pantalla muy pequeñita, ¿esto se puede ampliar? Creo que sí, tú le puedes dar doble clic y ya amplía. Doble clic en la pantalla, en el medio de la Si pantalla. yo me excuso con ustedes, es que se ve muy pequeñito y mi discurso no va de la mano con el texto porque no veo. No, tranquila, dale doble clic y él inmediatamente amplía. Ah, ya. Y se amplía para todos, ¿sí? Ah, bueno. Cada uno puede darle doble clic para ampliarlo. Cada uno lo puede hacer. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Entonces vamos a revisar. Entonces, bueno, es un colegio que se ubica, bueno, nos devolvemos un poquito al contexto. Es un colegio que se ubica en la ciudad de Bogotá, en la localidad séptima de Bosa, en una localidad donde sus estratos, aquí se clasifica por estrato socioeconómico, está entre el estrato 1, el estrato 2 y el estrato 3. Es un colegio que presenta una población muy variada, ¿sí? Por ejemplo, tenemos estudiantes donde tienen un nivel económico óptimo, donde la gran mayoría son profesionales, pero también tenemos el otro contraste, ¿no? Donde tienen padres de familia con un nivel educativo muy bajo, con una tasa de ingresos pues restringida, con poco uso de tecnologías. Entonces, algo que tenemos en la institución es que la población es demasiado variada y aparte es una población flotante, ¿sí? Los niños de manera continua se están inscribiendo, se están retirando, no podemos contar siempre con el mismo grupo rígido de estudiantes, porque este mes tenemos 40, ¿sí? Pero la semana siguiente ya se me retiró un estudiante sin causa, lo retiramos del sistema, pero ya la semana siguiente incluso ha ocurrido, al otro día ya tenemos al otro estudiante, ¿sí? Entonces nos vamos como acostumbrando, ¿sí? A esa dinámica en que los estudiantes permanentemente están cambiando, sin embargo nuestra población es alta, nuestras aulas con niños, estamos hablando con una población de 40 estudiantes, ¿sí? Con una realidad bastante compleja.
Profe, una preguntita aquí cuando yo muevo, estoy en la página 16, a todos se les mueve en la página 16 para poder hablar a partir de ese esquema. Sí, correcto. Yo también estoy viendo la página 16. Ah, bueno. Entonces, aquí en la página 16 vemos, nos hablan un poquito de la estrategia pensar, lo que habíamos mencionado anteriormente, donde se utiliza cada una de las sílabas, ¿cierto? Para explicar cada una de las etapas del proceso, ¿sí? Donde generalmente en la P se debe hacer un planteamiento del problema, ¿sí? Nuestra tarea y, digamos, la mayor dificultad para nosotros como profesores es plantear esa P de problema, porque dentro de la guía nos solicitan plantee el problema, pero nosotros cuestionamos qué tan pertinente es que el docente llegue con un problema planteado cuando es un problema para el docente, pero quizás no sea un problema para el estudiante, ¿cierto? Y entonces ahí empieza el gran, el gran cuestionamiento, y es si el estudiante no es el que por sí mismo crea el problema, en dónde y en qué momento despertamos la motivación del estudiante para adelantar su proceso, ¿sí? Entonces, algo que nos proponen es el docente debe llegar con un problema planteado, ¿sí? Pero una postura desde este avance es que no solamente el problema debe llegar planteado por el docente, sino que el estudiante debe ser partícipe de ese planteamiento de problema, porque para un estudiante puede ser un problema, pero para otro, ¿sí? El problema puede ser distinto, ¿cierto? De acuerdo a su contexto. Vemos aquí también en la página 16, en la palabrita pensar, la E de explicitación de saberes, que es como la etapa magistral que podríamos decir nosotros, donde el docente interviene y explica su tema, pero dentro de un modelo de aprendizaje basado en problemas decimos que explicar no es suficiente, sino más bien que debemos buscar una serie de herramientas de aprendizaje para que el estudiante revise imágenes, revise textos, revise videos, revise elementos multimediales que le permitan a él acercarse a los contenidos, pero a los contenidos que hayan sido preseleccionados por el docente, para que el estudiante pueda consultar documentos y textos confiables que le permitan aprovechar y optimizar sus tiempos de trabajo y de reflexión. Luego aparece por aquí la N del pensar, la N, que es negociación colaborativa. Se busca que los estudiantes no trabajen solitos, sino que ellos trabajen más de manera cooperada. Entonces, en negociación colaborativa siempre se buscan estrategias donde me integren los grupos, ¿sí? Que los niños trabajen en grupo, que aunque puedan entregar productos individuales, al final consoliden y hagan una entrega grupal donde se desarrollen esas habilidades humanas y sociales de conciliación, de negociación, de priorización de saber, ¿cierto? Y de eso se hace un producto, y más adelante encontramos la S del pensar, que es la solución y sociabilización. Entonces puede ser que en negociación hayan en grupo creado un mapa conceptual, un esquema, una tabla, y ya en la etapa S de sociabilización puede ser que ese mismo mapa, ese mismo esquema lo utilicemos, puede ser una cartelera, en una cartelera, en un tablero o en un material multimedia donde el niño, a partir del esquema de la imagen, pueda dar cuenta de su conocimiento, explicando una imagen a partir de sus discursos. Entonces es donde vemos que a partir del discurso el estudiante sabe o no sabe, o se ha acercado al conocimiento o no se ha acercado al conocimiento. Y es allí donde los chicos gran colombianos se caracterizan, porque son chicos muy discursivos, ¿sí? En ocasiones los chicos hablan más que el docente. ¿Por qué razón? Porque ellos se empoderan de su proceso. Son chicos que piden una exposición de 5 minutos y tardan muchísimo más de 5 minutos, porque a partir de un esquema base ellos desarrollan y dan cuenta de un proceso complejo de estructuración de pensamiento. Una vez se pasa a la etapa de sociabilización, venimos a la A del pensar, y es la autoevaluación, ¿sí? Entonces la guía nos pide que, pues la guía que nos pide la institución nos dice un formato de autoevaluación. Sin embargo, de manera muy personal, creo que esa autoevaluación hay que replantearla en la medida que el estudiante todavía piensa que la evaluación es un mecanismo para sumar puntos, ¿sí? Solamente para sumar, pero no para autorregular sus procesos de aprendizaje. Entonces es bueno no solo desde el área de ciencias, sino desde todas las áreas de conocimiento reconocer que la autoevaluación es para reflexionar, para establecer procesos de mejora, ¿sí? En el proceso está el pensar, luego encontramos la R de resolución de nuevos problemas, y es cómo yo, con un estudiante que ya tiene un conocimiento base, ya está en posibilidad de empezar a resolver nuevos problemas,
¿sí? Como su nombre lo dice. Entonces, yo puedo, pues, de manera muy particular, haber visto con el niño el concepto de mezclas, ¿cierto? Pero ya en resolución de nuevos problemas, yo le puedo poner mezclas de la vida cotidiana, todo tipo de mezclas, y él debe estar en capacidad de explicarme qué tipo de mezcla es, cuáles son sus componentes, qué método puedo utilizar para separarla. Entonces yo puedo coger una vasijita con agua y sal, con sal y trocitos de ganchitos de cocedora, y le puedo decir al estudiante, por favor, sepáreme esta mezcla de sal y ganchitos de cocedora, y el estudiante, si ha estado en un proceso juicioso de aprendizaje, me dice, no, profe, utilicemos un imán y utilizamos el magnetismo para separar la mezcla. Y entonces ahí es cuando yo enfrento al estudiante a resolverme problemas de la vida común, y él, como ya tiene estructurado su pensamiento, se le va a facilitar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me plantea la institución, que todos nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje se deben desarrollar a partir de la ruta pensar. Sin embargo, la limitante, y hoy hablábamos de eso en reunión de área, es que nos limitan o nos extralimitan a plantear un pensar a través de una guía. Por ejemplo, faltando 15 días para iniciar primer periodo, segundo periodo, es de obligatorio cumplimiento entregar una guía a pensar que se imprime y se le entrega al estudiante, pero eso limita, ¿sí? Porque en el momento de revisar, digamos, la explicación que acabo de dar, el pensar es más un proceso, ¿sí? Es un proceso de acompañamiento que el docente va adelantando con el grupo, pero si desarrollamos una guía, es bastante complejo, porque es un ejemplo, es para grado sexto, ¿no? En 6.5 puede que el problema sea uno, pero en 6.7 el problema puede ser distinto, entonces me genera una variabilidad en el proceso, y me hace que el proceso no pueda ser tan flexible, y me hace rígido el proceso, y me hace que como docente yo también pueda perder mi autonomía, porque sucede que la guía BP debe ser igualita, es decir, unificada para todos los 9 sextos de la institución. Entonces también nos hace rígidos como docentes, en la medida en que mientras un docente de ciencias es químico, el otro docente es biólogo y el otro docente es de básica primaria, y regirnos bajo una misma guía es complejo, en la medida en la que no podemos innovar y no podemos proponer dentro del modelo mismo. Y me planteaban las profes del área, es complejo, profe Ingrid, guiarnos con el mismo proceso, porque todos tenemos metodologías diferentes. ¿Sí? Entonces, al colegio se le aplaude el modelo, al colegio se le aplaude la ruta pensar, pero en lo que sí hay una inconformidad es en que la pensar se plasme en una guía rígida e inmodificable, porque al terminar un periodo académico, a veces, y lo digo acá, una dificultad es que se genera un proceso de enseñanza-aprendizaje en real, un proceso de pensar, pero al final del periodo me doy cuenta, ups, no apliqué la guía, y entonces, niños, vamos a hacer la guía, ¿cierto? Entonces, ha sido uno de los retos de este proceso investigativo, no hacer el proceso por aparte y la guía por aparte, sino cómo generar herramientas TICs que me permitan estructurar un proceso pensar acompañado de las TICs, que me permitan acompañar el proceso de planteamiento de problema, acompañar la explicitación de saberes, acompañar la negociación colaborativa, la autoevaluación y la resolución a nuevos problemas. Y entonces es una manera de pensarse un proceso de una manera distinta, y las TICs lo permiten porque puedo ir a modificar las herramientas a implementar en la medida de las necesidades y las variables del grupo, ¿sí? Por ejemplo. Entonces vamos a avanzar, ¿sí? Por acá tenemos la imagen del ITFES, ¿sí? Tenemos el nivel de ITFES de desempeño del año 2016. Vemos que en el área de ciencias naturales se encuentran en un nivel mínimo. Se encuentran en un nivel mínimo en un 53%, es que no alcanzo a ver, qué pena con ustedes. Sí, en un 53%. Entonces, hay otra discusión grandísima, y es que a nosotros nos evalúan a través del ITFES, pero nosotros decimos, y la institución lo manifiesta, nosotros generamos procesos de aprendizaje por la ruta pensar, y cómo nos vamos a medir a través de un ITFES, de una prueba a saber, y los profes son reacios o no aceptan que el conocimiento se pueda medir a través de una prueba a saber, cuando se enseña al niño a sociabilizar, a generar discurso, y no se puede limitar una competencia científica simplemente a una prueba escrita,
cuando el estudiante me está resolviendo problemas de contexto, cuando el estudiante me genera esquemas complejos, cuando el estudiante genera procesos de pensamiento distintos. Entonces es cuestionable porque los resultados no son los mejores. Sin embargo, los procesos de acompañamiento al interior del aula pues son muy juiciosos, ¿sí? Podemos hablar muy bien de los profes del colegio porque son profes muy académicos, muy juiciosos de su proceso, pues digo yo, en lo que yo he podido observar. No sé, quiero avanzar, pero no me deja. Bueno, entonces aquí Ya vamos estoy a en la ver página 21. Continúa. en la página 21, sí señor. Entonces aquí en la página 21 tenemos el diagrama de Ishikawa, donde vemos una serie de falencias en el desarrollo de competencias científicas de los estudiantes. Vemos el material, entonces dice, y volvemos a lo mismo, te tienen unas guías ABP elaboradas que recaen en los tradicionalistas. Un gran problema y es que nos ocurre a todos los que estamos estudiando los posgrados, y es que las personas se sorprenden, digamos que el modelo ABP, la ruta a pensar suena muy bonito, pero la gran mayoría de los profes que no se han sentado a pensar qué es el ABP y el pensar, simplemente se están elaborando unas guías por elaborarlas, donde no se articula un proceso con el material pedagógico diseñado y terminamos en últimas utilizando un marco teórico, ¿cierto? Un marco pedagógico para sustentar procesos tradicionalistas, ¿cierto? Entonces, pues eso lleva a no desarrollar de la mejor manera las competencias científicas en el estudiante. También tenemos material de laboratorio en vidrio inapropiado para la edad de los niños, ¿sí? Por ejemplo, el laboratorio tiene mucho material, pero todo es en vidrio. Y cuando tenemos poblaciones de 40 estudiantes en ciclo 3, quinto, sexto y séptimo, es bastante complejo entregarle un material de laboratorio en vidrio a los niños cuando sus costos son bastante elevados, ¿cierto? Entonces, a veces por eso se prefiere emplear las TICs y no entregarle al estudiante un material de tan elevado costo porque no nos han hecho entrega de material en plástico. Tenemos aquí material bibliográfico desaprovechado por la no concordancia entre el material y los temas vistos en clase. Tenemos bibliobancos, digamos que tenemos esa fortaleza, digamos, yo manejo el bibliobanco de grado quinto todavía, a pesar de impartir clases en grado sexto, y tenemos dotaciones muy grandes de libros, pero pues son libros viejitos, ¿cierto? Entonces, pues no se les puede dar el mejor aprovechamiento. Entonces es como el docente mira que mi tema de mezclas está en el libro de séptimo, me voy, traigo el libro de séptimo, los libros de quinto no tienen los contenidos pertinentes para quinto porque son libros de los años 80. Y eso porque los docentes de ciencias estamos muy pilosos a qué material hay, gestionemos, cómo lo implementamos, a quién le sirve este material, cómo le damos uso. Pero antes de llegar, digamos, los profes de ciencias de este momento, eran bibliobancos que realmente estaban empolvados y que nadie aprovechaba. ¿Sí? Los niños hablaban, profe, jamás se tocaba un libro de ciencias y los bibliobancos llenos. ¿Sí? Porque las personas tenían como esa apatía a tocar y administrar o a gestionar recursos por temor a, no sé, al deterioro de los mismos, ¿sí? Eso en cuanto al material. En cuanto al método, dice no existe un control para el uso de la infraestructura tecnológica. Bueno, hay infraestructura tecnológica, nosotros afortunadamente no sé cómo será la gestión que realizan los sectores, pero la institución llega muchísimo material tecnológico, ¿sí? Se tiene material, perdón, se tiene material, los computadores para educar, se tiene una maleta de computadores para educar por área, se tienen 2 salas de sistemas completamente dotadas, sin embargo, pues no se hace el máximo aprovechamiento de los mismos porque no hay un proceso de gestión de la tecnología para que todos los docentes tengamos la posibilidad de aprovechar al máximo, ¿sí? Entonces hay un desaprovechamiento de lo mismo. Nosotros no contamos, digamos, con la posibilidad de administrar esos equipos, sino ni de programarlos, como dicen por ahí, que es supremamente necesario encuestar al profesor de sistemas en cuanto nos ayuda, nos orienta. Es bastante complejo porque hasta el docente de
ciencias tecnológicas, perdón, de tecnología se siente limitado en cuanto él no puede modificar un equipo, no es que no tenga el conocimiento, pero se le limita porque a nosotros nos asesora la mesa de ayuda de RTP y ellos generan una serie de bloqueos, ¿sí? Que no se puede entrar, por ejemplo, a YouTube, no se puede entrar a un sinfín de lugares, pero tampoco se pueden programar los equipos con facilidad porque todos tienen una serie de bloqueos, entonces no se puede hacer uso óptimo de los equipos. Básicamente algunos equipos nos terminan sirviendo para el paquete Office, ¿sí? Y a veces decimos, pues no, lo contrarrestamos con la conectividad del colegio, pero también hay una conectividad bastante cuestionable porque dependiendo del lugar en el que estemos en el colegio perdemos la conectividad. Digamos, hablo del laboratorio en el cual yo trabajo. En el laboratorio, dependiendo en qué mesa estoy del laboratorio, hay conectividad. Y me muevo 10 centímetros y se perdió la conectividad. Entonces, es bastante preocupante. Entonces, para tener en cuenta, eso nos limita en el uso de los recursos. Bueno, por aquí tenemos. El rendimiento en las pruebas externas no es la prioridad en los planes de aula. La evaluación cuenta con una rejilla por cada periodo académico que no es aprovechada de manera eficaz, sino orientada a la suma de puntos por periodo. Se evalúan las competencias científicas por desempeño en aula de clase y pruebas internas a nivel institucional. Bueno, anteriormente se comentaba esto, los profes son muy negativos a las pruebas externas, ¿sí? Porque la preocupación es cómo nosotros generamos un tipo de conocimiento, un tipo de habilidad y tenemos diseñados nuestros propios instrumentos de evaluación y las pruebas externas nos miden frente a cuál estándar y frente a cuáles procesos y frente a cuáles herramientas y no teniendo en cuenta nuestro modelo, nuestras herramientas de aprendizaje. Entonces, esto, por ejemplo, hacer talleres pre-saber para fortalecer a los niños y hay una negativa, no, porque más allá de contestar una prueba estamos formando seres humanos integrales que aporten en su humanidad, en su sociabilidad a los demás, que sean sabios en las tomas de decisiones y pues aunque se aplican pruebas, sí, por ejemplo, quinto, séptimo, 11, pero no es como la razón de ser a nivel institucional, ¿sí? Tenemos un entorno, como lo mencionábamos, una población supremamente variada, donde por aquí tenemos la comunidad educativa, dice, pasé, perdón, a la 21. Vamos a ver la página 21 que se nos pasó. Bueno, se quedó en la página 22, allá. Dice aquí máquina, en la espina de pescado. Dice falta de capacitación sobre el manejo de infraestructura tecnológica, desconocimiento de la infraestructura tecnológica y el software educativo, desaprovechamiento de la infraestructura en el aula por ausencia de gestión. Sí, generalmente los docentes, y a mí me pasó de manera muy curiosa, no tenemos un conocimiento de qué hay en la institución. Generalmente no sabemos, más allá de que hay unos computadores en la sala de sistemas, no hay procesos para decirle, vea, profesor, usted cuenta con estas y estas herramientas, y solamente es como cuestión del docente. Si el docente averigua y pregunta y gestiona, se le dan las herramientas. Pero si el docente no está en esa búsqueda, entonces se quedan guardados y empolvados una serie de recursos. Entonces, hay recursos desaprovechados porque también falta o se carecen de procesos de informe al docente para que reconozca qué herramientas tiene y qué herramientas puede aprovechar en sus procesos de aplicación de tecnologías al aula. En relación al hombre, dice estudiante con bajo desarrollo en competencias científicas, maestro que le falta la innovación en el aula para el desarrollo de competencias científicas, padres de familias con desconocimiento de la importancia del desarrollo de competencias científicas. Yo creo que esta sí, más que un problema para la institución, que es un problema general y pues es la razón de ser de los maestros de ciencias naturales, cómo motivar al estudiante para su desarrollo en competencias científicas y de la mano de cambiarle ese parámetro a las demás personas del contexto, como padres de familia y comunidad circundante. Vamos a la página número 22, en donde encontramos el diagrama de Ishikawa
en relación al poco uso de herramientas TIC en los procesos de ciencias naturales. A nivel cultural hay un bajo interés por las ciencias naturales, ¿sí? Los estudiantes generalmente cuestionan, ¿y para qué las ciencias naturales? ¿Sí? Es un cuestionamiento en el que nos enfrentamos a diario para motivarles y para que ellos encuentren ese porqué. A nivel económico, falta inversión en software especializado en ciencias naturales, ¿sí? Se apreciaba que no había inversiones en software especializado. Digamos, yo respeto estas ideas en su momento, pero ya averiguando, el colegio cuenta con software especializado, pero no se usa, ¿sí? Digamos, hay software para tableros inteligentes, hay cositas por ahí, pero guardadas, guardadas porque se desconoce o se teme soltarle un software tan costoso a un maestro, ¿sí? Sin embargo, por ahí revisábamos si había software, por ejemplo, para biología, que yo de manera particular y en mi área estaba completamente, pues, desinformada de su existencia. Y entonces ahí empezamos a revisar que realmente ahora, ya revisando y terminando el proceso, sí hay software, pero que no ha sido aprovechado y que ha estado guardado por años porque se teme a que el docente no tenga la habilidad o la capacidad para utilizar el mismo, ¿sí? Entonces, por allá estamos gestionando algunos materiales para fortalecer el área de ciencia, pues para darle un óptimo uso a lo existente. Comunitario, falta de aplicabilidad de las ciencias a un contexto comunitario. Institucional, falta de formación y gestión para el uso de TICs en procesos educativos en ciencias. En lo ambiental, ¿cómo nos ayudaría? Nos ayudó a reducir el consumo de papel para una tecnología más limpia. Sin embargo, pues el colegio siempre pide guías, se imprimen las guías, ¿sí? Entonces ahí revisamos qué tan pertinente es para el estudiante dejar o no de imprimir una guía, ¿cierto? ¿Sí? O mejor Bueno, utilizamos la tecnología. vale, muy bien. Lo escucho. Ingrid, bueno, hasta el momento hemos tenido una presentación muy fluida. Me parece muy interesante que aunque Ingrid Esperanza está en una ubicación, Ingrid Vázquez está en otra, ¿cierto? Tengo entendido que están en ciudades diferentes. Han logrado unirse, han logrado unir esfuerzos y a través de estas mediaciones virtuales han logrado conseguir un muy buen trabajo. Sin embargo, estamos alcanzando mucho tiempo en el tema de análisis de problemas. Mi invitación es que las próximas sesiones online vamos a trabajar, por favor, eh, ya no vamos a centrarnos, digamos, en el documento porque es muy extenso, son 184 páginas, sino vamos a trabajar la presentación, que son solamente 11 diapositivas, ¿vale? 11 diapositivas. Acá nos han compartido, por ejemplo, otro proyecto y no alcanzamos a revisarlo. Y bueno, ahí vamos viendo cómo se van presentando los proyectos, ¿no? Es interesante revisar los casos de los compañeros porque nos sirven para tener ideas. Por ejemplo, muy pocos de ustedes generaron este tipo de indicadores. Yo creo que algunos no conocían la estrategia de pensar. Es una estrategia bastante interesante que nos lo ponen aquí las niñas Ingrid. Entonces, me parece muy interesante continuar con este proyecto en una próxima sesión. El tiempo pues ya nos ha eh, cortado el tiempo, la sesión online. Me gustaría, por favor, volver a escucharlas y sobre todo escuchar a Ingrid Vázquez, ¿vale? Yo noto que Ingrid Esperanza Costa tiene un buen ritmo, está con una, digamos, buen tono de voz, es agradable escuchar su tono de voz en un momento de la sustentación, pero recuerden que la sustentación, las dos deben participar. Los que están en grupos, Mara y Francia, Erika y Luisa, perdón, Karen y Luisa, Jorge y Elvis, deben saber que en el momento de la sustentación tienen solamente 20 minutos y cada uno de ustedes debe tener 10 minutos de sustentación. Ustedes deben decidir internamente qué temas, qué puntos de la guía van a trabajar unos y qué otro punto va a trabajar el otro. Pero es muy importante marcar los tiempos, ¿listo? Entonces, por favor, de una vez definamos quién es el sábado. Este sábado es 24. ¿Quiénes el sábado 24 van a participar compartiendo su presentación? Ya no la presentación del documento escrito completo, sino la presentación de la diapositiva. Yo les compartí hace 8 días y que les acabo de compartir aquí en la sesión online. ¿Quiénes se apuntan para el sábado, por favor? Necesito mínimo dos.
Vamos a hacer el ejercicio muy puntual. Just Lady, bueno, la espero entonces a Just Lady de primerita. ¿Quién sigue de segundo? ¿Quién se la apunta? El sábado. Vamos a hacer el ejercicio muy simulado, ¿vale? Vamos a simular la sustentación real. Ustedes van a tener, en este caso, Just Lady se propone, bueno, arrancamos con Just Lady, está bien. Va a tener 20 minutos, va a tener 20 minutos de sustentación y yo voy a tener 10 minuticos de preguntas, ¿listo? A mí me gustaría que las niñas Ingrid terminaran su propuesta porque es muy interesante y qué bueno que los demás la conocieran. Es muy buena la propuesta de las niñas Ingrid, pero necesito escuchar las dos, ¿vale? Lo mismo entonces con Just Lady y con todos los demás que están pendientes. Y los que ya hicieron sustentación, pues también, ¿por qué no? Volver a hacer la sustentación, pero ya con las diapositivas. Recuerden que las diapositivas son solamente 11 y hacen referencia al título, al problema, a los marcos de referencia respecto a los autores, los 5 autores privilegiados, las 5 obras de conocimiento que intervienen en su construcción escritural, el análisis del problema, el diagnóstico y los resultados y las conclusiones. Básicamente eso es el proceso, ¿vale? Proceso muy sencillo de sustentación. Bueno, aquí va recorriendo Ingrid su proyecto, es un proyecto muy interesante que me gustaría que lo retomáramos también el sábado. Bueno, entonces, pues nada, nos vemos nuevamente el sábado. Quedamos pendientes de Just Lady Ingrid de que lleven estos proyectos, pero ya en el formato de diapositivas, ¿ok? Les agradezco mucho a todos por su amable atención. Siendo entonces las 8:14, terminamos nuestra sesión online y nos reencontramos entonces nuevamente el día sábado 24 a las 8 de la mañana para escuchar la sustentación de Just Lady Solano y de Ingrid, las dos niñas Ingrid, ¿vale? Que esté muy bien y feliz noche, que Dios los bendiga.